Ahí está. Bueno, estamos tratando de abordar un tema que aparece más o menos después de la primaria, en el tercer año después de la enseñanza media, y bueno, y luego se posterga en toda la enseñanza que le sigue los otros 3 años antes de la educación universitaria o de educación superior. El tema lo elegí, les voy a platicar poco a poco algunas situaciones de dónde surgió, pero es muy importante porque esta es una parte de los cursos de formación preuniversitaria que tiene mucha importancia para los estudiantes, ¿no? En este caso, vamos a tener una fuerte discusión entre las literales y lo que son las figuras geométricas. Y aquí tenemos una caricatura de cómo la discusión que hemos estado teniendo en las sesiones anteriores se presenta sobre el hecho de que las literales representan muchas cosas. Aquí se ve, por ejemplo, que la C cuadrada representaría algo relacionado con el teorema de Pitágoras, y aquí está que también representa la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, este juego de significados que hay en la matemática tiene importancia porque a veces prestamos mucha atención en los símbolos y no en las ideas. Por eso las nuevas tendencias se fijan más en que se preste mayor atención a los procesos, porque los símbolos no nos dicen mucho respecto a lo que se debe de trabajar con ellos, porque los significados asociados a los símbolos son los más importantes. Bueno, la discusión que tuvimos en casi las 4 sesiones anteriores fue sobre los números y las literales. Tenemos números naturales, después pasamos con las fracciones y razones, los números enteros, después hablamos un poquito de los números racionales, los números reales, y todos tienen un símbolo. Los números naturales es con una N, o se les pone Z con un exponente con una cruz que es Z más, o las fracciones que estamos viendo como Q más, los números enteros con Z, así se acostumbran a poner, ¿no? Los números racionales es con la letra Q y los números reales con la letra R, pero esto nos mete en una serie de conceptos y procesos muy interesantes. En principio aquí juegan un papel fundamental todas las literales, y el uso de las literales se trata de que nos permitan extender las propiedades de las operaciones de los números con otras situaciones, ¿no? Aquí tenemos la posibilidad de abordar también ecuaciones donde, bueno, buscamos una cantidad, vimos cómo trabajar algunas ecuaciones sencillas de primer grado con una incógnita, también sistemas de 2 ecuaciones con 2 incógnitas y sistemas, ecuaciones cuadráticas. Bueno, esto nos mete ahora a un problema, porque en las gráficas juntamos 2 cosas. Una que son los ejes numéricos, ¿verdad? Que tienen el 0, y desde los enteros ya hay una parte negativa y una parte positiva, ¿sí? Se colocan así. Esa es una convención, pero bueno, vamos a trabajar con estos. Y ya les da otro sentido a las literales, porque lo que se expresa con literales va a tener un sentido también geométrico en el plano cartesiano. Aquí tenemos números, como les decía, que son positivos y negativos. Aquí hay otros números, positivos y negativos. Y hay un vínculo que se va a dar entre parejas de números. ¿Cuáles son esas parejas de números? Pues son los que están asociados a puntos en el plano. Es decir,
cada punto en el plano va a tener asociada una pareja de números. Y ahorita vamos a empezar a aclarar algunas de esas ideas. A uno generalmente por convención se le llama el eje Y, a otro por convención se le llama el eje X. Son denominaciones que podemos poner los nombres que se nos dé la gana, pero que son los más comunes y son los que para minimizar el uso del tiempo voy a tener que utilizarlos, ¿no? El eje vertical, que no necesariamente tiene que ser así vertical, eso es lo que vamos a ver, pero le vamos a llamar el eje de las ordenadas. Y al eje horizontal, el eje de las abscisas. Todas estas ideas se van a ir aclarando, ¿no? Entonces, tengo un punto en el plano y va a tener asociada una pareja de números. El primer número debe de estar ubicado en el eje de las abscisas y por eso se le va a llamar abscisa. El segundo número va a estar ubicado en el eje de las ordenadas y por eso se le llama ordenadas. Estas son convenciones, son nombres que se les han dado y se manejan pues universalmente con el fin de estar de acuerdo en lo que se discute cuando uno trabaja con estas situaciones. Entonces, no le pongamos mucha atención a los nombres porque estos ya lo sabemos, es la denominación normal, ¿no? Entonces, tenemos generalmente las abscisas asociadas a una letra X y las ordenadas a una letra Y. Bueno, aquí nos permite esto la localización de puntos en el plano y la asociación de números con posiciones también en el plano. Tenemos, por ejemplo, esta situación en donde ya hemos dicho que esto es la ordenada, esto es la abscisa, esta es una pareja ordenada y tenemos los dos ejes que vamos a utilizar. Bueno, estas posiciones de los puntos son relativas de acuerdo a las orientaciones de los ejes y la posición de estos. Y se les llama parejas ordenadas porque no se pueden invertir. O sea, la pareja X, Y no es lo mismo que la pareja Y, X. Es decir, primero siempre va la abscisa y después siempre va la ordenada. ¿Y dónde se mide la abscisa? En lo que convengamos que es el eje de las abscisas. ¿Y dónde se mide la Y? Ah, bueno, pues donde convengamos que es el eje de las ordenadas. De tal manera que no podemos invertir los números como si fuera la conmutatividad en la suma o en la multiplicación. Nosotros, para lo que vamos a trabajar, que son los ejes perpendiculares, no vamos a cambiarlo, pero también se pueden usar ejes oblicuos y definir coordenadas con ejes oblicuos. Por eso decía que es una convención el que tomemos ejes rectangulares o también podríamos utilizar coordenadas polares, donde no es dos números en el sentido que estamos hablando. Es un número que me da la distancia a un punto fijo llamado el origen y el otro es el ángulo que se forma cuando trazo un rayo que pasa por el punto con un eje convencional. Bueno, tenemos esta perspectiva completa de lo que vamos a trabajar en el plano que vamos a trabajar. Para introducirlos, muchos incorporan calles, por ejemplo, de una ciudad. Lastimosamente, no todas las calles son así cuadraditas como el plano cartesiano, incluso hay algunas diagonales que nos rompen un poco la idea del plano cartesiano. Pero bueno, es un buen recurso tratar de trabajar con las calles para ver lo que implica la localización. Por ejemplo, aquí si tengo este punto, de acuerdo al nombre de la calle que viene acá y la que viene horizontalmente, nosotros podemos ubicarlo y decidir la posición. Pero bueno, son cosas que supongo se conocen y que no son tantas situaciones relacionadas con principios muy complejos, sino son sencillos, pero son esenciales para la discusión que voy a tener. Les voy a platicar algo que sucede mucho en matemáticas. Es algo que algunos lógicos le llaman inducción inmediata.
Por ejemplo, tenemos el plano y queremos ver algunas cuestiones relacionadas con una recta, que para ello se fijan 2 puntos. Se sabe que esto corresponde a una pareja ordenada y el otro a otra pareja ordenada, pero pues como no se tienen las coordenadas precisas, pues se les dan literales, ¿no? Que es una función de las literales. Y se les pone un subíndice para indicar que, bueno, no son el mismo punto. Entonces aquí es el punto x1 y y1 y este es el punto x2 y 2. Después se ven las ubicaciones de sus abscisas y ordenadas y ahí las tenemos. A partir de esto, formando lo que se llama un triángulo, tenemos la posibilidad de establecer las medidas de los catetos. Aquí tengo un triángulo rectángulo donde la hipotenusa está sobre la recta y entonces vemos que si esta tiene ordenada y2 y es aquí la ordenada de este punto es y1, pues serían y2 menos y1, igual similar para las abscisas. Entonces, esto nos permite obtener fórmulas como estas, como la de la distancia entre puntos, porque la distancia entre puntos, aquí, entre estos 2 puntos dados, va a ser justamente calculada por el teorema de Pitágoras. Y la inclinación de la recta se define como este cateto entre este, que corresponde a la tangente del ángulo que forma la recta con el eje X. Bueno, esto que es muy sencillo y que uno como maestro piensa que es muy fácil, pues resulta que no. Tuve un grupo en el bachillerato como de 30 alumnos, ya hace mucho tiempo, y obviamente yo les daba la clase de geometría analítica con estos principios y resulta que era un grupo con alumnos muy brillantes y muy preguntones, por lo tanto. Entonces empezaron a ponerme muchos problemas y de ahí surgió todo lo que vamos a trabajar. Uno simplemente se sigue las reglas y las sigue como vienen en los libros y así enseñamos. A veces no reflexionamos sobre lo que estamos haciendo y de alguna manera hacemos cosas buenas que a la larga resultan malas, porque esto se constituye como un obstáculo para el aprendizaje de los estudiantes, para la construcción de su pensamiento. Porque de un caso particular estamos obteniendo un comportamiento general. Ahorita me voy a explicar. Fíjense que este punto está en el primer cuadrante y este también. Hay uno arriba del otro. Y el triángulo que se forma aquí es el triángulo rectángulo que me permite definir los lados y a partir de la definición de los lados, de la longitud de los lados, yo puedo calcular la distancia entre los 2 puntos o la pendiente de esa recta dada como la tangente del ángulo que forma con el eje de las X. Bueno, vamos a empezar a aclarar un poco. Se les pone una actividad a los estudiantes donde se les da 2 puntos igual como vienen cuando se dedujo la fórmula. Y entonces los estudiantes ven que se puede trazar un triángulo y dicen, ok, sí, ya lo entendí, así se aplica, así lo hago, ¿no? Entonces, el maestro se queda con la sensación de que todo lo están entendiendo perfectamente, ¿no? Bueno, después viene otra situación donde ya un punto está en el tercer cuadrante y el otro se quedó en el primer cuadrante y entonces el triángulo ya es más grande, pero ya ubica dos de sus vértices fuera del ámbito de donde se sacó la fórmula. Y entonces los estudiantes empiezan a decir, hey, tengo una duda, pero es que aquí hay negativos y antes nada más había puros positivos. Eso no lo vimos, ¿qué debemos hacer? Y es una de las primeras preguntas que nos causa conflicto, porque decimos, ¿qué le puedo decir? Porque en efecto aquí hay coordenadas negativas. Entonces, ¿qué hago? No te preocupes, pues usa la fórmula, ¿no?